Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de la teoría de las catástrofes, pero más que hablar de la teoría de las catástrofes, quiero recomendar algunos libros acerca de esta teoría. Quiero comenzar con una cita que me resulta muy interesante porque aplica la teoría de las catástrofes a un fenómeno social. Obviamente todo el mundo recordará a aquel señor de apellido Seaman, que se vuelve, bueno, un tanto célebre porque utiliza esa teoría desarrollada por René Tom para explicar los tumultos en las prisiones. Pero no quiero ir a algo que es tan bien conocido. Seaman es muy bien conocido como uno de esos grandes teóricos que nos sorprenden con la manera en que aplican las matemáticas para explicar ciertos problemas sociales que quizá de otra manera no se puedan explicar, o tal vez sí. Quiero entonces citar una afirmación de alguien menos controvertido y al menos muy aceptado en algunas regiones de la izquierda, no sé qué tipo de izquierda, pero de la izquierda, el señor Immanuel Wallerstein, de este libro, Después del liberalismo. Este libro es una compilación de artículos y lo que quiero citar se encuentra en el artículo que se titula, aquí lo tengo, déjenme ver el índice, se titula Tres ideologías o una, la pseudo batalla de la modernidad, está en la página 75. Lo que quiero citar viene prácticamente al final de este artículo dice, dice así la cita que quiero hacer, dice así. Quizás esto, el hecho de que el liberalismo pierda su hegemonía mundial como ideología aceptada por todos, quizá esto no sea el fin de toda ideología. Wallerstein no quiere repetir las tesis de Bell. Ya para el momento de la aparición de este artículo es de 1985, me parece. No quiere repetir las tesis de Bell, que son de finales de los 60 o principios de los 70, el fin de las ideologías de Daniel Bell. Quizás esto no sea el fin de toda ideología, pero ahora que ya no está tan claro que el cambio político sea necesario, inevitable y por consiguiente normal, ya no necesitamos tener una ideología para confrontar las consecuencias de esa creencia. Si ustedes recordarán, la tesis de Wallerstein es que el liberalismo es una ideología desarrollada junto con las otras dos, el conservadurismo y la izquierda, son ideologías desarrolladas para controlar el cambio social. Pero dice aquí, pero ahora que ya no está tan claro que el cambio político sea necesario, inevitable y por consiguiente normal, ya no necesitamos tener una ideología para enfrentar las consecuencias de esa creencia. Estamos entrando en un periodo de transición que podría prolongarse alrededor de 50 años. Bueno, el señor no quiere hacer predicciones de corto plazo, sino de mediano plazo. Mediano plazo porque 50 años pues es la vida de casi una persona. Mediano plazo, largo plazo, 100 años. Después de eso todos estamos muertos. Ya no necesitamos tener una ideología para enfrentar las consecuencias de la creencia de que las cosas deben de cambiar, dice él. Estamos entrando en un periodo de transición que podría prolongarse alrededor de 50 años y que se puede describir, esto es lo interesante, lo que me gusta de esta cita y por eso la introduzco, y que se puede describir como una bifurcación de primera magnitud, dice, véase Prigogine, cuyo resultado es incierto. No podemos predecir qué visión o visiones del mundo o qué sistema o sistemas surgirán de las ruinas del actual. No podemos predecir qué ideologías nacerán ni cuántas habrá si es que las hay. Lo interesante es la forma en cómo utiliza una palabra, bifurcación, y cita a un autor, Prigogine. Bifurcación, ¿qué quiere decir con bifurcación? Cuando nosotros describimos un sistema físico, todo el mundo lo recordará de sus clases de preparatoria o de la educación media, o quién sabe dónde, pero en algún lugar les enseñaron algo de física. Aparte de las coordenadas y del tiempo,
aparte de las coordenadas y del tiempo, en las ecuaciones suelen aparecer parámetros. En las ecuaciones de la mecánica, pues son las coordenadas espaciales y el tiempo, y los parámetros, pues son la velocidad, la aceleración. Recordarán ustedes la aceleración y la velocidad iniciales. Ustedes recordarán esas ecuaciones donde aparecen parámetros. Los parámetros son ciertos números que uno define por el experimento o que uno mete o inserta en las ecuaciones para generar un cierto movimiento. Si no ponemos los parámetros, pues lo único que tenemos son ecuaciones que representan pues una familia, es decir, una estructura en general, pero cuando ya definimos los parámetros, pues ya tenemos no una estructura, sino un caso individualizado. Esto de bifurcación se refiere al hecho de que cuando uno varía esos parámetros, a veces ocurren cosas interesantes. A veces las soluciones se hacen varias, aparecen varias soluciones. Representado geométricamente quiere decir que la curva tiene ramas, Las curvas más simples, como las de segundo grado, las cónicas, si uno se mueve a lo largo de ellas, nunca encontrará un punto de esos, un punto en el que haya una ramificación. Él le llama bifurcación porque se imagina una separación en dos ramas, pero puede haber 3 o 4 o 20 ramas, es decir, una multiplicidad de soluciones. De eso trata algo que se llama teoría de las catástrofes. Se le llama catástrofe a cuando el sistema llega a uno de esos puntos singulares en los que existe una ramificación. Y de hecho, esa es la bifurcación. La bifurcación continua es una de las rutas más sencillas hacia el caos. Uno se imagina, llega uno a un punto en el que el sistema tiene dos posibilidades, luego sobre cada una de esas posibilidades hay otras dos, y así se va ramificando. Ese sería el más sencillo. El sistema entra en un proceso en donde las leyes de la física no nos dicen por dónde se va a ir el sistema, por eso se llama punto de catástrofe. El programa de la teoría de las catástrofes, por supuesto, es clasificar todas esas posibilidades alrededor de los puntos singulares. Las formas normales se llaman, las formas normales. Hay que encontrarlas alrededor de los puntos singulares, las formas normales de las funciones que describen al sistema físico. Ese es más o menos el programa de la teoría de las catástrofes. Wallerstein la utiliza de manera cualitativa porque uno se puede imaginar que los procesos sociales en algún momento llegarán, en algún momento de su proceso suave a lo largo del tiempo, digamos, una de nuestras democracias occidentales representativas en las que tenemos a un gran líder ahí dirigiéndolo, de pronto va a llegar a un punto de catástrofe, como por ejemplo ocurrió en el Perú. El señor llegó un momento, el presidente, Pedro Castillo se llama, llega y declara que va a disolver el Congreso. Bueno, ese es un punto en el que va a haber una reacción y no se sabe qué va a pasar. Por supuesto, uno puede decir, sí sabemos lo que va a pasar, porque Castillo no tenía de su lado al ejército, como todo buen dictador debe de tener siempre a su lado al ejército, pues si no, ¿a qué le está apostando? Que la sociedad civil lo apoye. No, eso es demagogia. Se necesita tener, para poder ser un buen dictador, para ser un dictador amado por las masas, se necesita tener al ejército del lado de uno, si no, no. Entonces, ahí uno podría imaginarse como un punto de bifurcación, porque no se sabe qué va a pasar. Bueno, ya sabemos qué pasó. El señor terminó en la cárcel, pero en ese momento no se sabía. Igual podría haber pasado que lo lograra, que el pueblo lo apoyara, salieran las masas. Es muy poco probable, pero bueno. Es como ejemplo, quizás sea malo. Entonces, volvamos a uno de los grandes teóricos de la teoría de las catástrofes, este libro, Estabilidad Estructural y Morfogénesis. Tom le va a llamar morfogénesis al momento en que el sistema llega a un punto de catástrofe, a un punto donde hay multiplicidad de soluciones y cualquier cosa puede pasar. Él lo describe en términos de forma. Las cosas, pues todo lo que vemos, todo lo que observamos tiene forma, y esa forma pues cambia o evoluciona con el tiempo. De hecho, cita a otro teórico que se llama Darcy Wentworth Thompson, que escribió un libro sobre forma y crecimiento acerca de
bueno, de plantas, de animales, de zoología y esas cosas. Volveré sobre él en algún otro momento. Estabilidad estructural es un concepto matemático que se aplica a los campos vectoriales. Hay que definir una distancia entre campos vectoriales. Es un poco más general que el concepto de estabilidad de Lyapunov. El concepto de estabilidad estructural se refiere a las características generales de los campos vectoriales cerca de los puntos de bifurcación. Esto que estoy diciendo puede ser desafiado por quien sepa bien de esto, ya que quizá lo estoy diciendo de manera muy cualitativa, pero para decirlo con más precisión hay que introducir una serie de conceptos que no vienen al caso, como por ejemplo una métrica dentro del espacio de campos vectoriales, la famosa C1 métrica. C1 significa diferenciable hasta grado 1, o la métrica Cn, etcétera. Entonces uno sí puede calcular la distancia que hay entre un campo vectorial y otro alrededor de un punto de bifurcación. En los puntos de catástrofe, por decirlo en forma más general, porque de bifurcación implica dos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una catástrofe que puede tener multiplicidad de soluciones, muchas, pueden pasar cualquier cosa. Eso de que haya muchas soluciones, digamos 5, significa que llega el sistema y pues por dónde se va a ir, no lo sabemos. Pedro Castillo se declara dictador del Perú. ¿Qué va a pasar? Posibilidad significa, si se hubiera ido por aquí, significa que lo logra, significa que termina en la cárcel, significa que termina apoyando la cuarta transformación mexicana, quién sabe qué pueda haber pasado. Eso es, aquí está el punto de bifurcación y aquí están las posibilidades. Esa es la idea. Estabilidad estructural, entonces, y morfogénesis. Cuando un sistema se vuelve inestable, nos dice Tom, es cuando ocurre lo que él llama morfogénesis. Esto lo dice casi al principio de este libro. Aquí alguna vez lo leí, por eso lo tengo, como luego dice uno, todo subrayado, todo subrayado. Todos los que no sabemos qué es lo importante y subrayamos todo. Subrayamos todo porque no se nos ocurre otra cosa. Aquí es donde habla del espacio de las formas. Dice aquí, bueno, esas frases que dice René Tom, de suerte que la hipótesis de estabilidad estructural de los procesos científicos aislados se manifiesta como un postulado implícito de toda observación científica. Bueno, es que los sistemas que son inestables no se pueden observar si esa inestabilidad implica que se mantienen en ese estado durante muy poco tiempo, como los procesos de decaimiento cuántico, que está en un estado de energía muy poco tiempo y cae a otro, o en algún otro de la mecánica estructural de las construcciones, cuando hay un cimiento o cuando hay un sismo, si puedan de plano modificar el sismo, su estabilidad estructural, por eso le ponen resortes para que no se modifique esa estabilidad de toda la estructura, la estabilidad estructural, por eso habla de campos vectoriales. Voy a platicar un poco más. El asunto con la teoría de las catástrofes es que es una teoría cualitativa que viene a sustituir a las teorías que permiten encontrar soluciones exactas de los sistemas de ecuaciones diferenciales. La mayoría de las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver explícitamente. Se necesitan técnicas, definición de nuevas funciones, nuevas trascendentes, o bien hacer expansiones o qué sé yo, muchas cosas. Pero es muy difícil encontrar una solución de una ecuación diferencial, incluso de las lineales, cuando los coeficientes no son constantes, etc. Pero no es necesario encontrar la solución explícita, se pueden utilizar técnicas cualitativas y la teoría de las catástrofes es una técnica cualitativa que funciona cerca de los puntos singulares de una ecuación diferencial o ecuación integral o ecuación integral diferencial de la que sea. Por eso no es necesario conocer el campo vectorial subyacente. Una ecuación diferencial es un campo vectorial. Así. No me detendré a explicar porque algún momento daré unos videos sobre esto, pero ahora no. Simplemente una ecuación diferencial es un campo vectorial. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentados a un fenómeno de la naturaleza, siempre podemos suponer que está descrito por un campo vectorial. Un campo vectorial lo dirige, un campo de vectores. Ya si somos más sofisticados, un campo de tensores en general. En algún momento de su movimiento suave, se mueve suavemente el sistema, imagínenlo suavemente, en algún punto llega la ruptura, se quebra, se parte en 1000 pedazos, 1000 soluciones, 1000 posibilidades, esas son las catástrofes.
Eso es de lo que habla René Thom en este libro, Estabilidad Estructural y Morfogénesis. Este es un ensayo, dice René Thom. Realmente no es un libro de texto y muchas de las cosas nada más nos las va a platicar, pero de todos modos es un libro bastante interesante para quien sabe. Por ejemplo, cuando describe las ondas de choque que se siguen de la ecuación de Hamilton-Jacobi, porque ustedes recordarán que la ecuación de Hamilton-Jacobi es la ecuación que describe las superficies de discontinuidad de las soluciones de las ecuaciones hiperbólicas de segundo grado. Bien, no hablaremos de eso más, para no asustar con palabrería, que no significa gran cosa. Otro libro, este sí es un libro de texto, Teoría de las Catástrofes y sus aplicaciones, de Tim Poston y Ian Stewart. Ian Stewart, un gran divulgador, y Tim Poston. Este libro sí es un libro de texto y sí trae aplicaciones a todo eso que les digo, la teoría del grupo de renormalización, en las distribuciones de fotones, los puntos tricríticos, las ecuaciones de von Karman de la dinámica de fluidos, el ferromagnetismo. En general, se pensaba que la teoría de las catástrofes podía ser un buen camino para sustituir las metodologías a veces tan pesadas, a veces tan complicadas para resolver una ecuación diferencial. Vámonos mejor por una metodología cualitativa en la que hagamos diagramas, en la que hagamos gráficos, en la que solamente nos interesen los puntos críticos. Los puntos críticos. Todo lo demás del sistema puede ser una solución continua, puede ser una solución diferenciable, puede ser una cosa estable, pero lo que realmente nos interesa es los cambios. Al menos a los políticos es lo que les interesa. Decir que ellos son el cambio, que lo sean es otra cosa. Bien, Catástrofe, Teoría de las Catástrofes de Tim Poston. Este es un buen libro, yo lo tengo en la Dover, pero bueno, a algunos les gustará en otra editorial. Bueno, vamos al último de hoy. La teoría de las catástrofes para científicos e ingenieros. Teoría de las catástrofes para científicos e ingenieros. Catastrophe Theory for Scientists and Engineers de Robert Gilmore. Aquí viene el nombre, miren bien al principio, Robert Gilmore. Vean el librote y vean el índice. Aquí este sí nos describe un poco más en detalle lo que él llama el programa de la teoría de las catástrofes. Y vean, ahí está el asunto. Este libro, muy parecido al anterior, y trae muchas aplicaciones. Bueno, aquí pueden ver, trae aplicaciones a la teoría de la difracción, cáusticas y todo. Termodinámica, en termodinámica se aplica mucho. Algunos quisieran que se pudiera aplicar también en la teoría social. Por eso citaba a Wallerstein. A veces estas teorías físicas que requieren para su formulación adecuada y precisa de un formalismo matemático, se pueden trasladar a veces como modelos heurísticos a las ciencias sociales. Ciertamente, todos recordarán que en las ciencias sociales, de acuerdo a Max Weber, lo más importante es la explicación comprensiva que nos remite a los medios y a los fines de los actores sociales. Pero describirlos mediante teoría de las catástrofes es suponer que ese esquema de descripción medio-fin en algún punto se quebra, se rompe y los actores ya no tienen la posibilidad de, digámoslo así, imponer sobre el mundo sus valoraciones. En ese momento, en el momento de la bifurcación, como lo describe Immanuel Wallerstein, ya no importan las intenciones de los actores porque va a haber un cambio en el sistema. Eso es lo que nos gustaría a muchos poder decir. A muchos asesores gubernamentales les gustaría poder decir algo así: mira, si haces esto o haces lo otro, estas serán las consecuencias de tu acción. Pero pues no se tiene esa capacidad todavía. Todo se queda al nivel de metáforas en las ciencias sociales. O tal vez no. Muchísimas gracias.